presenta Periodismo a Diario. La cadena de valor es importante, pero mucho más importante es el valor de la cadena. 20 años de ProPymes. Techint. En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, ya comienza la edición compacta de Periodismo a Diario, con el resumen de las noticias más relevantes del día. Desde este mismo momento las vamos a analizar, a relacionar, a ponerlas en contexto para explicar qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. Empezaremos a compartir títulos, notas, videos y fotografías, a mostrar personajes y recomendar columnas y enfoques. Y seremos implacables a la hora de identificar las noticias falsas. De lunes a viernes por AM 1220, en simultáneo por todas las redes sociales y con desarrollo extra en ecomedios.com. En Periodismo a Diario no le vamos a hacer perder el tiempo. Para no perderlo, digo, buen día para todos, buen día para todos, y estamos aquí ya mismo iniciando esta edición de Periodismo a Diario, hoy la 2202, martes 8 de abril, con lloviznas durante la mañana que según el Servicio Meteorológico Nacional estarán presentes hasta el mediodía de modo más intenso y después de a poquito van a ir declinando. Lloviznas por la tarde y por la noche con 40% de probabilidades de ocurrencia. En este momento la temperatura actual es de 16 grados 6, la máxima pronosticada para hoy 20 grados. Para mañana miércoles el cielo quedará nublado con máxima de 21. El jueves, día del paro general, 17 de mínima, 22 de máxima y prácticamente las mismas temperaturas desde el viernes hasta el domingo, pero con el cielo ya parcialmente nublado. Así que hoy, lluvia débil durante buena parte de la jornada. Dicho todo esto, nos metemos ahora con las novedades del día, con dos grandes ejes, con dos grandes temas, uno local y otro internacional. Y el internacional, obviamente, con reflejo, con rebote en la economía argentina, en las finanzas hasta el día de ayer y en lo que puede ocurrir con el Fondo Monetario mirando hacia adelante. Es un poco el ancla, yo diría casi la única que tiene la Argentina como para tratar de mitigar el momento, porque ustedes saben que una situación como la que se está dando a nivel internacional, después del cambio significativo de reglas económicas que hizo Donald Trump, le dio un ataque de proteccionismo, como todos saben, y debido a eso los mercados y la economía real en todo el mundo sufren vaivenes, más la economía real que los mercados, es verdad, porque la experiencia que tiene la gente que está operando en el día a día los hace pasar primero por un periodo de incertidumbre hasta recuperar la vertical. Y ayer esa incertidumbre se vio claramente en los valores negativos que se dieron fundamentalmente en Asia y también en Europa. Europa entre 6 y 8% abajo, pero en el Asia algunos mercados como Hong Kong, por ejemplo, llegó a superar 13% de caída. Sin embargo, en los Estados Unidos, que todo venía para abajo porque los futuros ya habían arrancado con signo menos, y después lo mismo pasó, digo, prácticamente en las cotizaciones del mercado regular. Sobre el final, debido a un rumor que durante 90 días se iba a posponer todo este show de Trump, que está llevando el mundo nadie sabe a dónde, por lo menos
lo está llevando, como leí una nota hoy, si no me equivoco, en La Nación, rumbo al siglo XIX, ¿no? Es muy interesante la nota. Yo me gustaría, en todo caso, recogerla para poder, pandemia proteccionista, dice Luciana Vázquez, que es realmente una periodista muy sagaz, también en La Nación. Pero la nota que yo quería recomendar tiene que ver con el retroceso de los mercados. Acá está, la escribe un periodista de Washington Post, se llama Max Booth. Trump destruye una riqueza incalculable con su retroceso al siglo XIX. Bueno, y justamente eso es lo que ayer, por supuesto, preventivamente hizo que los operadores huyeran. Porque ¿qué hizo Trump? Tiró una perinola y cayó. ¿Y qué decía la cara que se leía de la perinola? Todos ponen. Y todos van a poner. Porque lo que hizo Trump es elevar el nivel del agua recogida dentro de un recipiente. Es decir, lo que hasta ayer era X, hoy es X más, Dios sabe más cuánto. Pero no solo para los países que van a sufrir ahora este empuje arancelario, sino también para los Estados Unidos. Y mucho peor para nosotros, los países que estamos complicados. La verdad que por eso los operadores prefirieron huir preventivamente del juego ayer durante buena parte del día. Así que están buscando en este momento referentes, qué puede surgir de los nuevos niveles de precios, cómo ven los inversores la situación a corto, a mediano y a largo plazo, cómo las nuevas reglas van a afectar la rentabilidad de las empresas, cómo se va a mover la macroeconomía del mundo. Y ahí está presente la desconfianza, porque la confianza justamente es un factor intangible, pero resulta ser algo crucial, porque si se perciben que los cambios y los ruidos van a generar más riesgos que oportunidades, la situación podría tardar mucho más tiempo en corregirse. Y esto es lo que están percibiendo los analistas, que siguen lo que están haciendo los bancos centrales, el resto de los gobiernos, y están monitoreando minuto a minuto el crecimiento, la inflación, el empleo, las tasas de interés a nivel global, y también se fijan cómo cada economía en particular reacciona ante todos estos cambios. Y esto es especialmente relevante en las economías que tienen problemas como es la Argentina. Ahora, si es verdad que Trump hizo todo este show para que el resto de la economía, las economías negocien con él bajo presión, la verdad que la jugada ha sido en extremo arriesgada. Yo diría casi suicida, porque todo el mundo, incluido su país, ha entrado en un túnel muy espeso y sin ninguna luz del otro lado. En primera instancia, se prevé que los aranceles proteccionistas van a tener en todos lados, van a generar tensiones comerciales, represalias, como ya está sucediendo, pegarán el aumento de los costos de producción, de transporte, lo que a menudo se traslada luego a los precios finales a los consumidores. Se va a desacelerar el comercio internacional, esto está claro, y va a haber un perjuicio para las economías exportadoras dependientes, y ahí está la Argentina. Más allá del impacto propio que puede haber en los países emergentes. Y la Argentina va a tener otros problemas más,
por sus debilidades estructurales. Hoy, con el superávit fiscal aguanta, pero necesita más que nunca el fondo. Y por eso la gran volatilidad que hubo ayer en todos lados, en el mundo y acá también. Después les voy a contar, les voy a dar números. La verdad que la Argentina teme que los precios de las materias primas caigan, porque si se fortalece el dólar es lo que se cree que puede ocurrir. Ese fortalecimiento del dólar hace temer por devaluaciones en las monedas de los socios. Es decir, hay un panorama incierto, totalmente gris. Y este es el cuadro donde se para la economía de la Argentina de hoy, la economía de Javier Milei. Un país que lamentablemente no puede salir de sus recurrentes dramas internos, cuando parece que algunas cosas han empezado a cambiar, digo yo, para bien. Ahora tiene que lidiar con este reto antiliberal, bajo todo punto de vista, del amigo americano que el gobierno seguramente no va a reconocer, pero que está. Y que ha puesto, reitero el concepto, al mundo patas para arriba. Por eso, esta guerra comercial que escala vía represalias, con una amenaza ayer de Trump a China con castigar con más aranceles a sus productos, les dio un ultimátum a los chinos. Les dijo que tienen hasta hoy. ¿Y qué pasa si China insiste con el 37, creo que puso, de arancel a los productos estadounidenses? Bueno, va a activar Washington 50% de nuevas tarifas. Ayer el presidente estadounidense le dijo a los chinos, no sean estúpidos. Bueno, es por ahora una batalla dialéctica, pero va a terminar seguramente con una sangría económica. Por eso el todos ponen. El mundo está en este momento tratando de ver cuál es el nuevo nivel de la economía. Y yo lo planteo más abajo, como muchos. China, un país por concepción proteccionista, denuncia el proteccionismo de Estados Unidos. Lo mismo hizo Lula, ¿no? La verdad que el mundo está dado vuelta, está pata para arriba. Y por eso ayer, en estas primeras reacciones de los mercados, sobre todo los mercados asiáticos, allí se vieron los precios que se vieron. Creo que tiene como una especie de infografía La Nación, donde pone banderitas y todas flechas rojas para abajo. Nueva York menos 0,9. Al final el Nasdaq inclusive quedó positivo. Debe estar tomando el 0,9 del Dow Jones, los papeles de empresas industriales. Pero Londres había quedado 4,6 negativo, Frankfurt 4,3, París 4,7. Y les dije, peor en Asia, ¿no? 13,2 ya se los había marcado en Hong Kong, 7,8 negativo en Tokio. Y aquí en la Argentina, ¿qué pasó? Bueno, mucho nerviosismo, mucha incertidumbre, mucho temor, y tomando nota de lo que venía pasando afuera, el dólar, por ejemplo, cerró en alza. El MEP a 1.370, 30 pesos arriba del cierre anterior. El contado con liqui 1.360, aunque estuvo más alto. Y el Banco Central siguió entregando dólares. Y por supuesto que todo el mundo sigue con una lupa el valor de las reservas o el nivel de las reservas, que siguen para abajo.
La bolsa y los bonos acá cayeron 6% en promedio. El riesgo país orilló los 1.000 puntos básicos y las reservas quedaron por debajo de los 25.000 millones. Y si bien los analistas, los operadores ponderan la fortaleza del superávit fiscal, ante la incertidumbre, todos están pensando que el cierre de la negociación con el fondo podría ser una buena noticia para la Argentina, algo de lo cual ayer el gobierno se preocupó en deslizar que quizás ocurría esta semana. Yo no quiero pinchar ningún globo, tampoco tengo información al respecto, pero se notó que ese rumor se hacía correr para tratar de bajar un poco la espuma, ¿no? Pero bueno, igualmente, si uno mira el REM del Banco Central, es decir, el relevamiento de las expectativas de mercado, los consultores que opinan allí viran un poquito la perspectiva, dicen que los precios y el dólar van a estar en alza con respecto a opiniones anteriores y que bueno, el mundo y la Argentina tendrán que cambiar. Veremos hasta dónde. Son niveles de incógnita. Y no hay nada peor que a los mercados les des incertidumbre. Bueno, si todo fuera certeza, sería fácil, ¿no es cierto? Nunca perdés. Y en los mercados son balanzas de dos platos. Uno pierde, otro gana. Debería serlo al menos. Así que yo diría que hay que mirar con muchísimo cuidado lo que está ocurriendo en todo el mundo y puntualmente acá en la Argentina con sus problemas puntuales. Por ejemplo, los depósitos en dólares han caído desde el fin del blanqueo para acá en los bancos casi 5.000 millones. Así que bueno, no todo es oro lo que reluce y el gobierno argentino, digo, está en una disyuntiva. Porque hay, a través de esta crisis global, riesgos muy, pero muy tangibles. Por supuesto que la guerra comercial podría afectar la estrategia cambiaria, la posibilidad de financiamiento. Hoy la nota de María Julieta Rumi en el diario La Nación, página número 5, que habló con muchos analistas, yo les diría media docena de ellos, que dan su opinión, pero más o menos todos en el mismo sentido. Y otra nota al ladito de Francisco Jueguen, que dicen en el Ministerio de Economía que van a ser más ortodoxos y que la crisis no cambia los planes, con el Fondo Monetario y en comilla un textual. No dice quién lo dice. Este cimbronazo en el exterior cambia algo de lo que el país está negociando con el fondo. Nada. Esa fue la respuesta. Cerca del titular de esa cartera, uno imagina que es el propio Luis Caputo, pero no importa. Quien lo haya dicho tiene entidad suficiente para que el periodista lo ponga. Esta vez no vamos a tambalear, en comilla, en el título. Así que, como verán, lo de Donald Trump no es inocuo, ni para el mundo, ni para una economía tan castigada como es la Argentina desde hace tanto tiempo. Y reitero el concepto que les dije hace un rato. Cada vez que tratamos de ponernos a flote, aunque sea manoteando, porque no nadamos bien, automáticamente las olas vienen con más fuerza y, por supuesto, en nuestra debilidad nos sacuden. Y así estamos, y así está la Argentina. Mientras tanto, el presidente, yo creo,
esta ya es más que nada una apreciación de tipo de olfato, tiene que estar muy dolorido con lo que su amigo Trump está haciendo. No lo va a decir, obviamente que la Argentina va a rajatabla, a mantenerse en su postura de estar cerca de los Estados Unidos, porque además lo necesita Trump, pero evidentemente tiene que estar decepcionado, sin ningún tipo de dudas. También Clarín dice Juan Manuel Barca, que es un colega que conoce los temas económicos muy bien, en la página 15, el gobierno ve un menor impacto en la Argentina. Se nota que han hablado todos los colegas con la misma fuente del Ministerio de Economía. También habló Claudio Loser, que es argentino, que trabajó muchos años en el fondo, que vive en los Estados Unidos. Para él el acuerdo con el fondo podría demorarse. Justamente porque también en Washington todo el mundo tiene las cartas en la mano, pero quiere orejear. Y obviamente que que hay preocupación y que, bueno, dice Loser, va a haber préstamo, pero todavía hay que esperar. Así que ahí también hay que ver la cifra, ¿no? 20.000 millones, se ha dicho acá, creo que Georgieva habló de 40%, es decir, 8.000 de desembolso inicial, más el fondo, más el Banco Mundial, más el BID. Bueno, la Argentina espera subir las reservas, pero después, inclusive pasar a positivo, ¿no? Porque en este momento las reservas netas son negativas, pero hay que ver qué ocurre. Ahí hay grandes signos de interrogación. Así que el mundo, la Argentina, a nivel económico, a nivel financiero, hoy en el tope de los titulares de periodismo a diario. Es lo que hay que mirar. Y un montón de cuestiones conexas. El diario El Cronista Comercial, por ejemplo, relata hoy en el título de tapa, día de furia en los mercados, se dio la tensión, pero la Argentina sintió el golpe en la brecha en las reservas. Como verán, los dos temas unidos, por supuesto. Hablando de las reservas, la tapa de BAE Negocios, crece la presión sobre el dólar y las reservas quedan abajo de los 25.000 millones de dólares. Ojo que esta presión tiene que ver también con el pago de importaciones, con salidas de turistas, no solamente por lo que se va en el día a día perdiendo en el mercado cambiario. Alguna parte de esa pérdida tiene que ver con ingresos transitorios que se habían hecho para jugar un poquitito con el crawling peg y tratando de hacer una diferencia en pesos. Al final en dólares cuando volvés a comprar. Pero con una devaluación del 1% y con tasas superiores, el que se pasó a pesos hizo diferencias. Y ahora está queriendo salir ante la incertidumbre. Así que, como le decía antes, incertidumbre y desconfianza es un cóctel fatal, lamentablemente fatal. Música, un poquito, a ver si esto nos ayuda a pensar. Una británica que vivió en España, Janet, un tema recontra conocido, no es de ahora, pero bien va a servir durante estos 3 minutos 17 como para acomodar un poco el pensamiento y para ordenar el próximo bloque de periodismo a diario. Ya volvemos. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche despierto
Junto a la estación no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bueno, ahí estaba Janet, justamente con este tema que es muy, pero muy conocido. María, ¿qué la trae por Upa, aquí? upa, upa. Ahí estábamos, se nos estaba metiendo algún audio adicional. Bueno, le decía a Janet, ¿por qué te vas? Bueno, estaba mirando las tapas mientras rebobinábamos. Les leí la tapa de Bae Negocios, la tapa del diario El Cronista Comercial, también crónica, mercados en llamas, en color amarillo, un operador está allá en Nueva York, mirando las pantallas. Otra jornada negra se vivió a nivel global por la guerra comercial impulsada por el presidente de los Estados Unidos. En la Argentina, el blue escaló hasta 1.345. El riesgo país volvió a subir y llegó a los 960 puntos básicos. Mientras que en la bolsa porteña el índice Merval retrocedió casi 4%. En Wall Street se disparó el índice del miedo. La Casa Blanca amenazó a China con subir los aranceles por encima del 100%. Y página 12 también trae, bajo su punto de vista, un globo terráqueo con Milei y Caputo tirados en el suelo, aplastados por ese globo terráqueo, entrumpados. Contra todos los sueños del gobierno, el plan de Trump se les cayó encima. La guerra de aranceles desatada afectó a todo el mundo, pero impacta especialmente en la Argentina. Los dólares financieros subieron entre 30 y 35 pesos, el riesgo país se acerca a los 1.000, se desploman los precios de las acciones de las empresas nacionales y agrega, la única reacción de Milei y Caputo es la parálisis. Bueno, yo no creo que sea así, estimo que están golpeados, pero obviamente la cosa está muy, pero muy avanzada con el Fondo Monetario, esperarán eso, y esto ha sido para ellos, sobre todo ideológicamente hablando para el presidente, como les decía yo antes, un cisne negro sin ningún tipo de dudas. La Nación, título principal. Trump escala su guerra comercial y el derrumbe global golpea al país. Y la prensa lo trae esto como segundo título. Trump, el señor del caos. Y aquí esto nos permite enlazar con el mejor título de todos en relación a Axel Kicillof y lo que decidió ayer de desdoblar las elecciones provinciales, llevarlas al mes de septiembre, al 7, y dejar las elecciones generales en la fecha en que ya han sido convocadas. Desazón, bueno, el título es Se emancipó. 2 palabras, redondísimo título, además muy bien editado, en una fotografía con el gobernador hablando, etcétera, y un texto que dice: desazón y furia cunde en el ala del kirchnerismo que obedece a Cristina como el amo al esclavo. Axel Kicillof finalmente se ha emancipado de su mentora. El gobernador bonaerense anunció el desdoblamiento de las elecciones legislativas provinciales, por lo que los comicios en el distrito se realizarán el 7 de septiembre. La ex vicepresidenta se había emperrado, dice la prensa, la ex vicepresidente se había emperrado en obligarlo a mantener las elecciones provinciales concurrentes con la fecha de los comicios nacionales, el 26 de octubre. Kicillof también envió a la legislatura, entró por el Senado el proyecto para suspender las PASO. Tal como ocurrió con Menem, con Cafiero o Néstor con Duhalde,
vuelvo a leerlo. Tal como ocurrió con Menem con Cafiero o Néstor con Duhalde, emerge un líder del neoperonismo que desafía el poder establecido. Y todo indica que también esta vez el retador se quedará con la corona. Es la opinión de la prensa en su tapa. Y después se pregunta, ¿qué hará Cristina ahora? Bueno, esa es la gran pregunta y eso es lo que en todo caso desvela a todos los diarios, saber cómo va a reaccionar finalmente Cristina. Hay evidentemente algunos que creen que Cristina le ha mandado a decir ayer mismo a Kicillof que va a ser candidata a la provincia de Buenos Aires. Mientras tanto, Máximo Kirchner exige o pide, veremos si es simplemente una cuestión de calentura de momento o si finalmente esto se va a dar, que los miembros de la Cámpora que eran figuras en el gabinete de Kicillof renuncien. Quiere vaciar de kirchnerismo el gabinete provincial para no quedar pegado. Ya sucedió con Cristina y Alberto Fernández en su momento, ustedes recordarán. Es un gobernador peronista que en vez de ampliar dividió y partió al peronismo, un suicida. Definieron a Kicillof anoche desde la Cámpora, dice el diario La Nación. Y bueno, ahí cuenta esto de lo que les decía yo, de que van a pedir que renuncien los miembros camporistas del gabinete. Pero la verdad que aquí ha habido un destete. El ternero que se separa de la leche de la mamá. Y políticamente hablando es lo que dice el diario La Prensa, como yo les contaba recién, una emancipación. Así que ese título es hoy el principal de Clarín, por ejemplo. Al final Kicillof rompe con Cristina y separa la elección en la provincia. Quiere suspender las PASO en la mayor disputa con la jefa del PJ. Y un recuadrito, hay 44 intendentes con el gobernador y 21 con la Cámpora. Y yo diría, y no sé si esto está expresado en las páginas interiores, que en la legislatura es al revés. La mayor parte de los legisladores en las dos cámaras son kirchneristas y en buena medida en alianza con el masismo, con el Frente Renovador. Pero después de esas negociaciones que tuvo el ministro con Máximo Kirchner, con Sergio Massa, que tuvo el gobernador, digo, tuvo que anunciar la decisión ayer en una conferencia de prensa en la ciudad de La Plata. La decisión, que ya estaba prácticamente sabida por todos, era fijar la fecha. Y ayer lo marcó el día 7 de septiembre. Y ahora veremos qué pasa la suspensión de las PASO para evitar que los bonaerenses concurran a las urnas 3 veces este año. Veremos qué pasa con respecto a Cristina. Verdaderamente se sabe los puntos que calza la expresidenta en materia política. Hay mucha furia en el Instituto Patria, parte al peronismo, es suicida. Esto lo pone en boca Clarín, lo escribe Martín Bravo en la página número 5, si no me equivoco, 4. En la página 4 es una decisión unilateral de Kicillof, un gobernador peronista que en vez de ampliar, dividió y partió. Un suicida. Bueno, esto le dijeron al colega y allí se plantea esto. Y agrega el vocero con el que habló Bravo. Si Kicillof insiste en desdoblar, rompe la posibilidad de unidad y en ese escenario Cristina juega en la tercera. Lo que
quiere decir es que Cristina sería candidata a diputada provincial por la tercera sección electoral. Y allí veremos qué pasa luego, porque tiene evidentemente un arrastre descomunal en su distrito, más que nada en la tercera sección, que involucra muchísimos partidos del sur y del oeste del Gran Buenos Aires, comenzando por La Matanza, Lomas de Zamora, Quilmes, Berazategui, bueno, lugares donde el kirchnerismo puro es fuerte. Así que la jugada de Kicillof verdaderamente ha estado muy, pero muy ayer arriesgada, pero bueno, el gobernador sabrá cómo tiene contados los tantos. Les dije que de las 84 comunas que tiene Unión por la Patria en la provincia de Buenos Aires, el gobernador logró la adhesión de 44 intendentes. Ferraresi de Avellaneda, Mario Seco en Ensenada, Gagliardi en Berisso, Julio Alaca en La Plata, Alberto Descalzo en Ituzaingó, Fernando Espinosa, nada menos, de La Matanza. Este es el núcleo duro. Y por el otro lado hay algunos intendentes más cerca del kirchnerismo, como por ejemplo Federico Achával en Pilar o Gastón Granados en Ezeiza, bueno, que le estarán dando a Cristina la derecha. Veremos hasta dónde llega todo esto, pero lo de ayer de parte del gobernador ha sido verdaderamente una jugada muy, pero muy fuerte. Esta separación de la elección en la provincia, cosa que todavía seguirá dando que hablar. Y veremos cómo se va desarrollando todo esto. Como les decía, hoy título principal del diario Clarín. A ver si me quedó algo sobre todo de la tapa. Antes de su anuncio, la expresidenta había hecho trascender que interpretaría como una ruptura la separación de la elección. Y el camporismo volvió a amenazar con que Cristina será candidata a diputada provincial, que es lo que yo les estaba contando hace un minutito nada más. Así que, por un lado, el gran foco internacional y local de la perinola de Trump. Por otro lado, la interna peronista, la interna kirchnerista, centrada en la provincia de Buenos Aires. Desde la política, por ahí el presidente de la nación tiene una especie de respiro, porque mientras se peleen los rivales y se dividan, se va a sentir más seguro con las elecciones del mes de octubre. Estoy pensando también en el PRO, ¿no es cierto? Que no está partido en dos, está partido en tres. Si ustedes quieren, Macri, Larreta y Bullrich. Pero en ese aspecto, evidentemente, el presidente puede, en todo caso, mirar las elecciones de octubre con cierta tranquilidad. Pero la cuestión internacional, evidentemente, lo tiene que tener mal a dos puntas. Primero, porque le están escupiendo el asado, y segundo, porque lo hace su amigo Trump, al que va a defender hasta el último momento, estoy totalmente seguro. Pero la verdad que es una situación impensada para el gobierno de Javier Milei y para la Argentina en general, pero también para todo el mundo. Tercer tema del día, después de lo que les venía hablando. Ayer renunció Manuel García Mansilla a la Corte Suprema de Justicia. El otro día fue rechazado su pliego. Él había jurado en función del decreto. El rechazo del pliego
deja sin fundamento ese decreto, porque evidentemente si el decreto dice te pongo en comisión porque no se trata el pliego, pero ahora el pliego se rechaza, evidentemente ahora sí se trató el pliego, por lo tanto no se debería sentir cómodo de quedar allí en comisión. Se quedó solo, sin ningún apoyo político ni judicial, y decidió correrse de su cargo. El Senado había rechazado ese pliego con 51 votos, y él quedó ahí en el centro de la escena. Ahora, la Corte queda con 3 miembros en este momento. Carlos Rosenkrantz, digo bien, el presidente de la Corte, y Ricardo Lorenzetti. Bueno, los 3 miembros no tendrían que tener problemas siempre y cuando si votan los 3 al unísono. Hasta ahí está todo bien. Ahora, con que uno de los 3 tenga una postura divergente es decir, hasta ahí sí se puede funcionar con 3. Pero como que uno de los 3 tenga una postura divergente, 2-1, es necesario sumar a un conjuez que sale de una lista a quien hay que darle todo el expediente para que lo lea y para que falle. Y veremos cómo falla. Porque si queda 2-2 la cosa, ¿qué ocurre? Bueno, así están dadas las cosas, y esto va a suceder mientras haya 3 en la Corte. Así que saldrán los temas por unanimidad, me parece. Si bien tampoco entre los 3 jueces se llevan del todo bien, sobre todo Horacio Rosati con Ricardo Lorenzetti. La verdad que ha sido todo este episodio una verdadera gran metida de pata del gobierno nacional, que demoró 1 año en sacar esto, y cuando lo hizo trató de hacerlo las trompadas, o los 2 o ninguno, en medio de una puja con un peronismo que tiene, o un kirchnerismo que tiene el Senado en un puño, y de esa manera le dieron este golpe, segundo golpe fuerte, al presidente Milei. Así que por el lado de Trump, por el lado de las finanzas, por el lado de la justicia. En las tapas de los diarios, el tema de García Mansilla, por supuesto, está mencionado. García Mansilla renunció, dice La Nación. Milei no prevé impulsar otro pliego antes del recambio legislativo, que con leche se quema. Dice como segundo título Clarín, después de la derrota, dan marcha atrás con los cambios en la Corte. García Mansilla trató de justificar su fallido paso por el tribunal, esto es en un escrito que presentó, y así prácticamente las tapas de todos los diarios marcan la situación. Crónica, El Cronista, y fotos y un pequeño comentario en cada caso. Trump, los mercados en el mundo en la Argentina, Cristina Kicillof, la Corte. 4 temas centrales del día. Y nos quedan más cosas. Así que para ordenar esas cosas y darle a los últimos minutos del programa una continuidad, algo más de España. En este caso, un grupo que nació allá por el País Vasco, si yo no me equivoco, a fines de los 60. Mocedades. Con un clásico también. Eres tú. Un tema que después aquí recogieron, por ejemplo, Los 5 Latinos, con una interpretación maravillosa de Estela Raval. Pero este es el original. Vamos.
una promesa, eres tú, como una mañana de verano, como una sonrisa, eres tú, así, así, eres tú. Toda mi esperanza, eres tú, como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa, eres tú, así, así, eres tú. Eres tú, como el agua de mi fuente. Eres tú, el fuego de mi hogar. Algo así eres tú, algo así como el fuego de mi hoguera. Algo así eres tú, mi vida, algo así eres tú. Como mi poema, eres tú, como una guitarra en la noche. Todo mi horizonte, eres tú, así, así, eres tú. Como el agua de mi fuente, eres tú, el fuego de mi hogar. Algo así eres tú, algo así como el fuego de mi hoguera. Algo así eres tú, vida, vida, algo así eres tú. Algo así eres tú, como el agua, algo así como el agua de mi fuente. Bueno, ahí retornamos después de esta pausa musical. Les dije que iba a usar los minutos que nos quedan del programa para resumir el resto de los temas, que son todavía algunos bastantes y algunos muy profundos. Quiero empezar por el vocero presidencial, por el portavoz. Y voy a volver al tema del rumbo económico, porque esta fue la voz oficial, la de Manuel Adorni, que todos los días se presenta y de alguna manera le viene bien para su campaña como legislador porteño en la ciudad de Buenos Aires, es decir, tiene presencia. Bueno, habló de la ratificación del rumbo económico frente a la crisis de los mercados. Se me había quedado antes como ilustración, pero creo que lo podemos escuchar ahora. Esta es la voz oficial del gobierno, es quien habla en nombre del presidente de la Nación. Ahí va. A ver. Bueno, pero por supuesto que es parte de la volatilidad, pero eso no implica que el programa económico ni se vaya a modificar, o en tal caso, si esto fuese de manera permanente. Te voy al extremo, que de hecho lo dijo Luis Caputo en alguna, no recuerdo si en el G20 o en alguna entrevista, o lo dijo el presidente, la verdad que ahora no recuerdo, pero vos los shocks externos en tal caso los combatís, si venís haciendo las cosas bien, siguiendo haciendo lo que estás haciendo, o sea, lo único que tenés que hacer es continuar el programa que tenés y en tal caso profundizarlo, más ortodoxia, más ajuste fiscal y más apuesta a lo que tenés, de lo cual estamos convencidos y que, te repito, sacaron a la Argentina a un infierno, ¿eh? Bueno, la opinión
del vocero presidencial, es la opinión del presidente desde ya, y en línea con lo que yo les contaba antes, con Luis Caputo ahí como principal responsable de todo esto, la profundización del ajuste. Bueno, ¿qué estuve viendo? Estuve viendo los 3 o 4 o 5 temas que nos quedan. Por ejemplo, hay que hablar del paro de la CGT. Paro que va a ser el próximo jueves. Sabemos que no van a funcionar trenes, ni tampoco subtes, ni tampoco aviones, y que se va a paralizar la actividad en los puertos. Pero sí va a haber colectivos. Hubo un intento de tratar de que los transportistas se sumen, que los colectiveros se sumen al paro, pero bueno, los demás gremios sí y la UTA no, a quien han criticado mucho dentro de la CGT. Así que este es el primer tema que tenemos que hablar de cara hacia el día jueves. En relación a mañana, miércoles, también hay una novedad porque la Casa Rosada se está jugando a fondo para evitar la sesión en la Cámara de Diputados en el día de mañana. Y en el gobierno dicen estar preparados para conseguir una mayoría que rechace la propuesta de los bloques opositores para crear una comisión investigadora para esclarecer el tema Libra. Esto fue una patriada del presidente. Él dice que no la promocionó, que sí la difundió, pero el 14 de febrero del año pasado, él habló de esta criptomoneda que tuvo el destino que tuvo. Así se cayó a los pocos minutos y verdaderamente no dejó un tendal. Y por eso están haciendo juicio en los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y en la Cámara de Diputados, obviamente, con picardía política, quiere investigar. Así que el gobierno dice que puede rechazar la propuesta, que está en condiciones de rechazar la propuesta de los bloques opositores. Así que veremos mañana allí en el Senado. Hablando del Senado, eso en la Cámara de Diputados. Y hablando del Senado, está la cuestión de los sueldos. Porque si no se extiende el congelamiento que tiene impuesto Victoria Villarruel, los ingresos de los senadores podrían trepar a más de 9 millones de pesos en bruto, con un enganche que beneficiaría a los senadores. Un aumento automático. Así que ahí también hay una cuestión que divide aguas. Esto en la Cámara Alta. Y como está metida Villarroel, cualquier cosa que ocurra, seguramente desde la Casa Rosada le van a echar la culpa. Y por último, el Ministerio de Seguridad Nacional, que depende de Patricia Bullrich, denunció ayer al juez Roberto Gallardo ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y anunció que pese a lo que ordenó el magistrado, las fuerzas federales van a actuar en la movilización anunciada para mañana, porque ese es su deber. El Ministerio de Bullrich acusó a Gallardo de mal desempeño. Y acá le tengo que poner punto final a esta edición 2202 de Periodismo a Diario, porque verdaderamente ha sido muy, pero muy arduo tratar de enganchar todos los temas. Martes 8 de abril, con lloviznas durante todo el día, en la mañana va a haber más, con una temperatura que no va a superar los 20 grados, así que bueno, otoño puro. De mi parte, gracias.
Seguimos en un rato a través de la web www.ecomedios.com con el resumen del programa. Y los dejo ya en la compañía de Mariano Obarrio. Chau y hasta mañana. La cadena de valor es importante, pero mucho más importante es el valor de la cadena. 20 años de ProPymes. Techint. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,